Ya volví. Súper. Entonces vamos a esperar un minutito, ahí se están conectando las personas, así que vamos a esperar un minutito para aquellos que vienen ingresando y partimos. Ya, a ver cómo vamos. Perfecto. Entonces, bueno, bienvenidos de vuelta. Vamos a dar comienzo al segundo panel del día de hoy. Este está orientado a otras áreas de la psicología, así que esperemos que les guste. Este consta de dos exposiciones donde contaremos con la participación de María Ignacia Canesa y Gustavo Ávila. Así que siempre los invitamos y invitamos a todas y todos nuevamente a que vayan dejando sus preguntas en la cajita de preguntas y respuestas o sección de preguntas y respuestas en el menú de Zoom. Y bueno, recordarles que estas van a ser leídas en la ronda de preguntas al final del panel, es decir, cuando ya hayan presentado los dos expositores, ¿ya? Así que damos comienzo a la presentación de Gustavo para que puedas ahí poner tu presentación. Ya, ahí se ve bien. ¿Se me escucha Sí, bien? se ve perfecto y se escucha clarito. Ya. Ya, muy buenos días. Mi nombre es Gustavo Ávila, soy alumno de cuarto año del pregrado de Psicología y el tema del que trata mi investigación se titula Motivaciones de los oficiales subalternos del Ejército de Chile para solicitar su renuncia voluntaria a la institución. Ya, para poder contextualizar un poco, introducir el tema, lo primero que quisiera mencionar es que la Constitución Política de la República, en su capítulo 11, en su artículo 101, establece que las Fuerzas Armadas, dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional, están constituidas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y que existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional. Cuando uno después se introduce específicamente en qué es lo que hace el Ejército de Chile, encuentra 5 áreas de misión que se pueden dividir básicamente en defensa, cooperación internacional, emergencia nacional y protección civil, contribución al desarrollo nacional y seguridades e intereses territoriales, lo cual se puede materializar, como lo hemos visto, quizás en despliegues por las emergencias, terremotos, ahora hace poco por las inundaciones, o incluso por los despliegues que existen en las zonas de control fronterizo para poder controlar también la inmigración. Entonces, eh, poder entender esto también nos hace comprender cuál es la importancia de esta institución dentro de nuestro país. Ahora bien, para poder cumplir con estas distintas misiones y estas tareas, el ejército, año tras año, incluye dentro de sus filas a soldados conscriptos, soldados de tropa profesional, suboficiales y oficiales, siendo estos últimos en quienes recae la responsabilidad del liderazgo institucional por esencia. Y para poder formarse como oficial de ejército, se tiene que atravesar un proceso que no es menos extenuante. Es decir, primero es un año de postulación para poder eh, ser aceptado en la escuela militar. Luego de ser aceptado tras este proceso de postulación, se pasan por 8 semestres académicos. Luego de estos 4 semestres, o sea, 4 años en los cuales uno estudia en formalidad, o sea, en formato de internado, tiene que pasar por un año de especialización más para después
recién luego de 5 años, más un año si contamos el año de postulación, serían en total 6 años, recién ahí entrar a trabajar a la planta institucional. Es por ello que cobra especial relevancia tratar de explicar por qué después de que una persona invierte todo este esfuerzo, que no es solamente un esfuerzo en cuanto a tiempo, en cuanto a la dedicación que se le entrega, sino que también incluso refiere un esfuerzo económico. Aproximadamente 70 UF es lo que cuesta el ingreso para poder pagar como la cuota de incorporación a la institución. Hay un arancel de alrededor de 11 UF y una matrícula de 9 UF, entonces no es menor el esfuerzo que hace una persona para poder ser oficial de ejército, y aún así existen quienes en sus primeros años de ejercicio profesional toman la decisión de renunciar de manera voluntaria. Eh, para poder introducirnos un poco a la teoría, importante comprender el rol que tiene el liderazgo, ¿ya? El liderazgo, de acuerdo con Ulloa, puede marcar el rumbo, las pautas y las metas organizacionales. Y aquí cobra especial importancia el liderazgo porque los participantes de esta investigación son quienes ejercen el liderazgo dentro de las instituciones y a su vez fueron influenciados por el liderazgo. Tal como menciona Ventura en una investigación sobre los principales motivos de renuncia voluntaria en distintos tipos de trabajo en Chile, él establece 7 que son los que cobran mayor relevancia, a saber, falta de oportunidad de desarrollo y crecimiento, falta de reconocimiento, salarios y beneficios insuficientes, mala gestión y ambiente laboral tóxico, malos jefes, falta de equilibrio entre vida laboral y personal y cambios en la empresa. Por otra parte, tenemos la teoría del ajuste laboral, que establece que un individuo busca alcanzar y mantener la correspondencia con su ambiente de trabajo. Es decir, aquí hay dos dimensiones en las cuales una persona trata de convalidar sus habilidades con las demandas y a su vez también sus valores con los que son practicados dentro de la organización. Y se concluye que si estos no se dan en armonía, se van a generar, se van a propiciar escenarios en los cuales la gente va a optar por la renuncia. ¿Y cuáles serían los efectos de la renuncia? Bueno, un fenómeno que se llama rotación, el cual es entendido como el retiro permanente de una organización y que puede ser tanto voluntario como involuntario, trae como consecuencia costos más altos en reclutamiento, en selección y en capacitación, así como también falta de productividad y falta de eficiencia de grupo. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación es poder comprender las motivaciones de los oficiales subalternos del Ejército de Chile para solicitar su renuncia voluntaria a la institución. Y como objetivos específicos, se busca indagar sobre la percepción de los oficiales subalternos respecto al ambiente laboral y las condiciones de trabajo en el Ejército de Chile, analizar la satisfacción de los oficiales subalternos respecto de las oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional en el Ejército de Chile, y analizar el papel del liderazgo en las motivaciones de los oficiales al momento de solicitar su renuncia. Estos objetivos planteados claramente en concordancia con lo que también nos propone la teoría. La metodología utilizada nace desde un enfoque de tipo cualitativo, mediante un diseño fenomenológico, en el cual participan exoficiales subalternos del ejército egresados de la escuela militar los años 2015 y 2021, que solicitaron su renuncia voluntaria a la institución. Los participantes fueron seleccionados por un muestreo no probabilístico por bola de nieve. El proceso de recogida de información se realizó mediante una entrevista semiestructurada para posteriormente analizar los datos a través de un proceso de análisis de contenido. Y se toma en consideración para los resguardos éticos lo establecido en el Código de Ética del Psicólogo, eh, principalmente enfocado a resguardar la confidencialidad, el respeto por la dignidad de los participantes, la libertad para también abandonar esta entrevista en el momento en que algún participante lo estime conveniente, sin dar algún tipo de justificación alguna, el anonimato y el principio de beneficencia. Ahora, entrando a los resultados propiamente tal, de la codificación de las entrevistas surgen 8 categorías, de las cuales cabe mencionar, que también lo voy a referir nuevamente al final, una de las limitaciones de la investigación es que no se alcanza la saturación completa de todas estas categorías.
En primer lugar, tenemos desarrollo profesional, en el cual los participantes comentan sobre cuáles son las características que reúne el espacio y las oportunidades de desarrollo profesional dentro de la institución. Y el fragmento literal, que viene a unificar de mejor forma los relatos obtenidos, señala que se hace lo mismo por muchos años, yo no quería hacer siempre lo mismo. Y esto se relaciona con un cierto grado de monotonía y ciertas limitantes que habían con las posibilidades de desarrollo profesional que establecían los entrevistados. En segundo lugar, tenemos la categoría de desarrollo personal. Y aquí se destaca principalmente las características que vienen desde la formación del oficial de ejército. Y los entrevistados llegaban a común acuerdo en que de las principales características que tiene el desarrollo personal de la institución es que les entrega muchas herramientas para poder lidiar hoy en día con trabajos que están teniendo en el mundo civil y que los hace también sentirse de alguna u otra forma con aspectos diferenciadores. Por otra parte, en tercer lugar tenemos la categoría de reconocimiento, eh, que tiene que ver con la valorización de los méritos que realizaba cada uno de los entrevistados por parte de sus propios mandos. Y aquí cobra especial relevancia que se menciona que existe una cierta variedad en cuanto a las experiencias, ya que, tal como menciona uno de los entrevistados, sí se le reconoció totalmente, pero más que la institución fueron sus mandos puntuales. Es decir, se hacía referencia a que no existe un plan sistemático de reconocimiento y que no en todos los casos se daba este reconocimiento. De hecho, otro entrevistado menciona, gané una competencia pero nunca me reconocieron algo. Esta es una de las categorías que no logra saturarse, ya que cada vez que se realizaban nuevas entrevistas iban emergiendo nuevos contenidos. Pero a grandes rasgos, estos vendrían a ser, en base a los códigos, los más relevantes. En cuarto lugar, tenemos las condiciones de trabajo, que, que de alguna u otra forma menciona las características del espacio de trabajo y la forma en que se desempeñan las tareas. Y aquí existe también un consenso entre los entrevistados en que se aprende más por la experiencia que por la capacitación, siendo una de las brechas que también influye a veces en la decisión de haber tomado esta renuncia voluntaria. Luego tenemos como categoría el ambiente laboral, que se configura por la percepción sobre las relaciones en el contexto de trabajo. Y aquí emerge algo bien interesante, ya que se menciona entre todos los entrevistados que fueron parte de esta investigación, el polo de que el ambiente es hostil, de un trato áspero, sin embargo, también es de mucho compañerismo y camaradería. Eh, y también coinciden en que esta misma condición va a ir variando dependiendo del área en la que cada cual trabaje. En sexto lugar, tenemos la categoría de liderazgo, que básicamente hablaba de la calidad de la jefatura y los estilos identificados. Y aquí también se llega a un consenso entre los entrevistados, con el fragmento literal que acá expongo, que señala, vi líderes tremendamente buenos que no he vuelto a encontrar en el mundo civil, y otros que simplemente estaban ahí para recibir su sueldo. Este fragmento responde a grandes rasgos a la tónica que se mantuvo en cada una de las entrevistas. Y por último, tendríamos esta categoría de equilibrio vía laboral y personal, en la cual también existe harta uniformidad en las respuestas orientadas a que constantemente los tiempos personales, recreativos, los tiempos libres de las personas eran interrumpidos por la misma naturaleza de las funciones del ejército, es decir, que surge, por ejemplo, una emergencia y independiente de que estaban de vacaciones o que fuera fin de semana, tienen que ser llamados a trabajar. Y por otra parte, emerge la categoría de comunicación interna, principalmente. Está entendida cómo fluye la comunicación dentro de la organización y se destaca la influencia del conducto regular y la burocracia, lo cual también viene a generar algunas respuestas más divergentes entre los participantes, ya que se considera, por ejemplo, una problemática que la burocracia vuelve muy ineficiente los procesos de comunicación interna y por otra parte también se habla un poco de una característica cultural de la institución, de que se da mucho espacio para el rumor. En cuanto a la discusión y las conclusiones,
Cuando contrastamos la literatura con los resultados obtenidos, lo primero que se encuentra es que de los principales motivos de renuncia establecidos por Ventura, es posible identificar que no están presentes solamente los de los cambios en la empresa y los beneficios insuficientes. Es decir, que las otras variables que sí fueron consideradas por Ventura como principales motivadores están presentes en los resultados que apuntan estos entrevistados. Y por otra parte, es posible hipotetizar de que los cambios en la empresa no se ven porque el ejército tiende a ser una institución más bien rígida y los beneficios, de alguna u otra forma, también no son insuficientes a raíz de la edad de jubilación, como el tipo de salud que tienen, etcétera. Y respecto a la teoría del ajuste laboral que fue mencionado, se puede identificar que existe un desajuste entre los entrevistados y el ejército, y que va principalmente por la línea de sus habilidades y la naturaleza de las exigencias que tiene el trabajo en sí mismo. Dentro de esto se puede mencionar que, por ejemplo, eh, se estableció de que algunos participantes señalaban que habían sido capacitados en ciertas funciones y que actualmente no estaban ejerciéndolas, es decir, se capacitaba y después no se utilizaba esa herramienta. Dentro de las limitaciones y fortalezas de la investigación, de las principales limitaciones, se encuentra que no se alcanzó la saturación de todas las categorías y que tampoco se realiza una triangulación metodológica, es decir, el único método para poder recopilar información fue la entrevista semiestructurada. Y dentro de las fortalezas se encuentra la validación del instrumento por un par externo evaluador. Antes de aplicar esta entrevista, eh, se pudo poner a prueba con un psicólogo organizacional que también fue oficial de ejército. Entonces, ese proceso sirvió para poder eh, corregir, mejorar, potenciar algunas de las áreas de la pauta de entrevista que algunas veces no estaba tan pertinente. Propuestas para futuros estudios, bueno, se puede seguir una línea de investigación mediante complementariedad metodológica desde un enfoque cuantitativo y desde la línea más interventiva, eventualmente se podrían utilizar los datos para potenciar procesos internos en gestión de personas dentro del Ejército de Chile. A modo de conclusión, dos grandes conclusiones. Primero, que existe diversidad en cuanto a la experiencia de trabajo dentro del ejército a raíz de las subculturas presentes en las diferentes áreas. Eso generó a veces dificultades para poder uniformar las experiencias de alguna u otra forma en la misma codificación y al final poder tributar a las categorías. Y por otra parte, que hay aspectos que pueden potenciar la gestión de personas, tales como la oportunidad de desarrollo profesional y personal, la calidad de liderazgo, la comunicación interna, el reconocimiento, y estas áreas no afectan a la naturaleza de las funciones de la institución, ya que ese también es un área importante a considerar. Muchas veces la naturaleza propia de las funciones que tiene el ejército, por ejemplo, el que surge una emergencia y tienen que un fin de semana durante vacaciones interrumpir el descanso de sus trabajadores, eso es difícilmente tratable. Sin embargo, estos otros factores son potencialmente mejorables. Aquí entonces señalo mi referencia y les agradezco por su atención. Eh, Súper, muchas gracias, Gustavo. Muy interesante. Así que, eh, Marín, tú me dices, ¿sí? Sí, súper. Ya, perfecto. Entonces damos paso a tu presentación para que puedas ahí instalarla. Perfecto. Ahí se ve bien. Voy a presentar. Ahí cuéntame si se ve. Ahí se ve. Ya, súper. Ok, buenos días a todos. Yo soy Marina Canesa. Voy a presentar sobre mi seminario de habilitación profesional, que tiene como título Vivencias sobre el efecto de una enfermedad crónica en el desarrollo psicosocial de los adolescentes que se atienden en el Hospital Padre Hurtado. En cuanto a la problemática, es muy importante recalcar que las enfermedades crónicas son condiciones duraderas en el tiempo que requieren un manejo continuo y cuidados especiales de salud. Además, existe evidencia de que afecta en la vida diaria de los pacientes.
También es importante destacar que requieren una adherencia al tratamiento durante toda la vida y prácticas constantes de autocuidado, lo que puede provocar un estrés psicológico repetitivo, intimidación social, autoestima reducida, también exacerbación de los síntomas físicos y en algunos casos también depresión. Por otro lado, la adolescencia es una etapa evolutiva donde ocurren cambios rápidos e importantes en la persona, los cuales, a través de las diferentes esferas del desarrollo, hace que a la persona se vuelva madura y capaz de vivir de manera independiente. Por lo tanto, el manejo de estas enfermedades se convierte en un desafío súper importante para los adolescentes, ya que efectivamente se encuentran en un periodo de maduración, tanto física como emocional, de socialización y de conformación de la identidad. Y las enfermedades crónicas implican una discapacidad física, periodos largos de hospitalización y síntomas recurrentes, lo que al final expone, ¿cierto?, al adolescente y a los pacientes a situaciones estresantes y de angustia emocional. Además, diferentes estudios evidencian que los problemas de salud, el deterioro del funcionamiento social y estigmatización también por parte de los adolescentes respecto a estas enfermedades crónicas. Además, es importante destacar que la adolescencia y los adolescentes son una población vulnerable, ya que existe riesgo de una escasa adherencia al tratamiento, también tienen esta exposición a consumo de drogas y alcohol, una influencia súper importante respecto al grupo de pares, entre otras cosas. En cuanto a las relevancias, la relevancia teórica es que se encontró un vacío en la investigación cualitativa, como explorando las mismas vivencias de los adolescentes respecto a estas enfermedades crónicas en español. Y también esto va a permitir abrir como un debate en los profesionales de salud, posibilitando estrategias de intervención, identificando factores protectores y de riesgo. En cuanto a la relevancia social, el 12% de los adolescentes viven con una enfermedad crónica y gracias a los avances de la medicina, el 90% de estos adolescentes viven hasta la adultez. Por lo tanto, es súper importante como promocionar este desarrollo óptimo de los adolescentes, no tanto por su bienestar como para también un desarrollo óptimo de las siguientes etapas evolutivas. También va a permitir a los profesionales crear estrategias de prevención y promoción hacia estos adolescentes y identificando también las mismas características del grupo etario y escuchando las mismas voces de los adolescentes respecto a su condición. En cuanto a la relevancia práctica, bueno, existe una evidencia en cuanto al impacto del desarrollo de una enfermedad crónica en la calidad de vida de los pacientes, y la idea es como poder beneficiar también futuras líneas de investigación sobre la promoción de salud, el bienestar integral y el desarrollo óptimo. Es por esto que la pregunta de investigación es: ¿cuáles son las vivencias de los adolescentes que se atienden en el Hospital Padre Hurtado sobre el efecto de una enfermedad crónica en su desarrollo psicosocial? Por lo tanto, el objetivo general sería explorar las vivencias de los adolescentes que se atienden en el Hospital Padre Hurtado sobre el efecto del diagnóstico de una enfermedad crónica en su desarrollo psicosocial. Y los 3 objetivos específicos se dividen en desarrollo social, desarrollo emocional y en el desarrollo cognitivo. Bueno, en el marco teórico, la adolescencia es un periodo de transición entre la infancia y la adultez, donde se producen cambios y transformaciones importantes en el desarrollo a nivel físico, cognitivo y psicosocial. Se divide en adolescencia temprana, media y tardía. En cuanto al desarrollo psicosocial, es una serie de etapas a lo largo del ciclo vital, las cuales incluyen conflictos entre dimensiones o polos positivos y negativos, que se denominan más bien crisis, y también en cada etapa hay ciertas tareas que la persona debe ir cumpliendo, ¿cierto? Dentro de la adolescencia, las tareas principales son la definición de la identidad, el desarrollo de la autonomía y competencias emocionales y sociales. Esto se puede ver como de manera transversal en las distintas áreas del desarrollo psicosocial, en el social, emocional y cognitivo. En cuanto al desarrollo social, ¿cierto?, se espera que en el adolescente un giro en los centros de interés, es decir, que adquiere mayor importancia el grupo de pares, lo que al final provoca un aumento en el conflicto entre los padres y el hijo, lo que alcanza su punto máximo en la adolescencia media. Y a medida que va pasando la adolescencia tardía, se va como creando esta reconciliación con los padres si se hizo de manera como adecuada. En cuanto al desarrollo emocional, en los adolescentes se caracteriza una labilidad emocional con escaso control de impulsos, también un autoestima y un autoconcepto dependiente de terceros, de valoraciones de terceras personas, lo cual también alcanza su punto máximo en la adolescencia media.
y también los adolescentes empiezan a incorporar como de manera más profunda esta capacidad de identificar sentimientos y emociones de los demás. En cuanto al desarrollo cognitivo, se espera que el adolescente empiece a desarrollar el pensamiento, o sea, claro, que comience el desarrollo del pensamiento formal y abstracto, pero también está el pensamiento centrado como en el egocentrismo, ¿cierto? Como en esta audiencia imaginaria. También empieza con el pensamiento hipotético deductivo, es decir, la resolución de problemas, y con esto se espera entonces que el adolescente empiece a tener logros académicos y se comienza a proyectar hacia el futuro. Vamos a entender también como enfermedad crónica que tenga una base biológica, psicológica o cognitiva, que dure o que espere haber durado al menos un año. También producir una o más de las siguientes secuelas, que es limitar la función, la actividad o el rol social, y la dependencia de medicamentos, dieta especial, tecnología médica, dispositivos de asistencia personal o necesidades de atención médica o otros servicios como la psicología o educativos. En cuanto al diseño del estudio, el enfoque fue cualitativo, de tipo exploratorio descriptivo y de alcance transversal. Los participantes se recolectaban a través de un muestreo no probabilístico con la técnica por conveniencia, y el tamaño muestral fueron de 4 adolescentes. Y acá pueden leer un poco los criterios de inclusión y de exclusión. En cuanto a la metodología, la técnica de recolección de datos fue la entrevista semiestructurada. Los datos se analizaron a través de la teoría fundamentada, es decir, la codificación abierta, axial y selectiva. Bueno, se tomaron en cuenta entre todo el estudio los criterios de rigor y las consideraciones éticas. Además, los adolescentes, al ser una población vulnerable y ser menores de edad, se tomaron resguardos adicionales respecto a las consideraciones éticas y se tomaron los criterios de la Convención de los Derechos del Niño, la CDN, focalizándonos en el interés superior del niño, en el derecho a opinar, ser oído y tenido debidamente en cuenta, en la igualdad y la no discriminación y el derecho a la vida y al desarrollo. También se hizo un procedimiento riguroso de consentimiento y asentimiento informado, y una protección de datos personales y confidencialidad de la información. En cuanto a los resultados, se encontraron 6 categorías principales. En un primer lugar, se vio la experiencia de los adolescentes respecto al diagnóstico de la enfermedad crónica. Después, la experiencia de los adolescentes respecto a la enfermedad crónica en sí. Vivencias de los adolescentes sobre el efecto de la enfermedad crónica en su desarrollo emocional. Luego también el efecto de la enfermedad crónica en su desarrollo social y en el desarrollo cognitivo. Además, se lograron identificar factores protectores y de riesgo que influyen en el desarrollo óptimo del adolescente con una enfermedad crónica. En cuanto a la codificación actual, ¿cierto? Se vio un impacto negativo en el desarrollo emocional del adolescente. Esto debido a consecuencias como inherentes de la enfermedad, ya sea dolores, síntomas que interfieren en la vida cotidiana, tratamientos dolorosos, constantes consultas médicas. También factores sociales, familiares o contextuales. Por ejemplo, apareció mucho el bullying escolar por la enfermedad, el contexto como invalidante. También una experiencia de enfermedad compleja para los papás de los adolescentes. Y un distanciamiento del grupo de pares post-diagnóstico. También factores propios del adolescente como el autoconcepto basado en valoraciones de terceras personas, y también se vio una disminución de la autonomía respecto a la crisis, sobre todo en crisis de la enfermedad. Todo esto entonces provoca este impacto negativo en el desarrollo emocional, lo cual se ve influenciado por los factores protectores y de riesgo. Cuando los factores protectores, uno muy importante que apareció fue el adolescente experto en su enfermedad crónica. Mientras más él supiera, más él entendía y se sentía como más protegido, ¿cierto? También apareció el rendimiento académico, la percepción de apoyo también, y los profesionales de salud. En cuanto a factores de riesgo, se vio una baja alfabetización emocional por parte de la familia y relaciones familiares conflictivas, y también una baja alfabetización de salud por parte del contexto, sobre todo en el ámbito escolar. Bueno, todo esto se evidencia al final en el adolescente en una disminución del ánimo y de la autoestima, esta percepción como de ser diferente junto con muchos sentimientos de culpa. También un autoconcepto basado en la enfermedad, donde ellos propios se describían, se presentaban respecto como a esta enfermedad, y dificultades en cuanto a la expresión emocional. Esto, en base a los mismos adolescentes refieren que tienen consecuencias y también han sacado muchos aprendizajes respecto a esta experiencia.
En cuanto a las consecuencias, bueno, se vio el aislamiento, una escasa gestión y expresión emocional, y una identificación emocional asociada al dolor. Si, por ejemplo, más me duele, cuando estoy enojado más me duele, o estoy feliz y no me duele nada, a eso se refiere. Y aprendizajes es la búsqueda activa de apoyo en familia, amigos y profesionales de salud. También una autoestima basada en valoraciones propias y, bueno, búsqueda de estrategias en el manejo de síntomas. En cuanto al desarrollo social, se observó un desarrollo social no óptimo para el adolescente, lo cual se generó debido a preocupaciones y un impacto emocional familiar por el diagnóstico. También esta misma agresión e invalidación del contexto por la enfermedad, inasistencias escolares por enfermedad también, por consultas médicas, síntomas, tiempo en el hospital, periodos de hospitalización, entre otros. También dolores físicos y psíquicos por la enfermedad. Y una sobreadaptación, es decir, como asumir responsabilidades de manera temprana y no aptas para la edad. También junto con una disminución de la autonomía. Todo esto, por lo tanto, genera este desarrollo social no óptimo que también se ve influenciado por los factores protectores y de riesgo que se pueden ver ahí en diagrama. En cuanto a las consecuencias, se vio como unas consecuencias positivas el desarrollo de la empatía muy profunda en estos adolescentes. También está como indiferencia a los comentarios de terceros, sobre todo por esta agresividad en el torno del contexto, y un aumento en la cercanía familiar. En cuanto a las consecuencias negativas, se vio un distanciamiento del grupo de pares, sentimientos de culpa y de soledad, y esta misma sobreadaptación que genera como este desarrollo social no óptimo también es como una consecuencia. Esto provocó entonces también la búsqueda activa de los familiares, amigos, profesionales de salud, aumento de la cercanía con los padres, también se dio un aislamiento del grupo de padres y intentar buscar como instancias de autonomía. En cuanto al desarrollo cognitivo, se identificó un desarrollo cognitivo del adolescente como no posicionado en su etapa evolutiva. Esto también se ve provocado por factores relacionados a las consecuencias de la enfermedad crónica, como pensamientos negativos, dolores corporales constantes y asumir nuevas responsabilidades, factores emocionales del adolescente, como esta disminución del ánimo, la disminución de la seguridad personal, y factores familiares, que básicamente es como la percepción de los padres como sobrepasados por la enfermedad y preocupaciones también inherentes a la enfermedad crónica. Todo esto también se ve como influenciado los aspectos del adolescente y esta percepción de apoyo respecto a familia, amigos y profesionales de salud. Esto del desarrollo cognitivo no posicionado en su etapa evolutiva se evidencia en que al final hay una proyección del futuro teñido como por la enfermedad, donde existen muchas preocupaciones asociadas al futuro, incertidumbre y aparece mucho el miedo a la muerte. Percepción de mayor riesgo por la enfermedad, es decir, resfríos, que no puedan hacer como ciertos deportes, que tengan que salir como más abrigados de lo normal. Y también hay una solución de problemas como interferido por la enfermedad, donde los adolescentes piensan que tienen como más estrategias, sin embargo, igual la autonomía en cuanto a la solución de problemas se ve disminuida. Ante esto, los adolescentes responden igual con mayor motivación al tratamiento y cuidados especiales de salud, y también mayor responsabilidad con los cuidados. En cuanto a la codificación selectiva, que es como uniendo un poco todo lo que vimos anteriormente, la vivencia de los adolescentes respecto a una enfermedad crónica es como muy compleja, ¿cierto? Lo cual se ve por las siguientes causas, que es lo que había mencionado también anteriormente: dolores físicos y psíquicos, baja alfabetización emocional por parte de la familia, baja alfabetización de salud por el contexto, agresión e invalidación, ¿cierto? Consecuencias de la enfermedad como inasistencias constantes al colegio, también constantes consultas médicas y este distanciamiento como del grupo de pares. Factores que intervienen directamente en la experiencia es el adolescente experto, como las relaciones interpersonales y la percepción de apoyo, el rendimiento académico, entre otras. Entonces, acá se pueden ver las consecuencias sociales, emocionales y cognitivas, que fueron las que vimos anteriormente, como la pérdida de la autonomía, el autoconcepto desde la enfermedad y la proyección, por ejemplo, al futuro teñido por la enfermedad. Esto también funciona como bidireccional, ¿cierto? Como consecuencia, pero también como causa de la vivencia de enfermedad como compleja. En cuanto a las estrategias de afrontamiento y aprendizajes, los adolescentes refieren a una búsqueda activa también de apoyo en la familia y una mayor motivación en cuanto a los cuidados de salud.
En cuanto a la discusión, bueno, vuelvo a traer de nuevo el objetivo general, que era explorar, ¿cierto?, las vivencias de los adolescentes respecto al efecto del diagnóstico de su enfermedad crónica en su desarrollo psicosocial. En cuanto al objetivo específico 1, que era observarlo en base al desarrollo social, se espera en los adolescentes este distanciamiento en cuanto a la familia de origen, ¿cierto?, una diferenciación de los padres y una búsqueda de la autonomía y un acercamiento al grupo de pares. Sin embargo, los adolescentes que presentan una enfermedad crónica se vio un aumento en la cercanía con los padres, incluso en algunas ocasiones se vio una baja diferenciación con ellos. Un distanciamiento también del grupo de pares y un escaso nivel de autonomía, sobre todo en estas crisis de la enfermedad. Por lo tanto, efectivamente interfiere, y en base a las mismas palabras de los adolescentes, que la enfermedad crónica impacta en el desarrollo de la autonomía y en la conformación de la identidad. En cuanto al objetivo específico 2, que serían el desarrollo emocional, ¿cierto? Se espera en el adolescente una autoestima y un autoconcepto desde relaciones de terceros, una tendencia a la impulsividad y la capacidad, como cierto, como de identificar emociones ajenas. En el adolescente con enfermedad crónica se vio que incorporan de manera temprana, ¿cierto?, el autoestima y el autoconcepto basado en valoraciones propias más que de terceras personas, una disminución de la autoestima por consecuencia de la enfermedad junto con muchos sentimientos de culpa, una identificación emocional también teñida por la sintomatología, dificultades en cuanto a la gestión emocional y un desarrollo mucho más profundo de la empatía. En cuanto al desarrollo cognitivo, ¿cierto?, se empieza a desarrollar las habilidades del pensamiento hipotético deductivo en los adolescentes, lo que se espera también que tengan logros académicos, que se empiecen a preparar para el futuro, solución de problemas también, y en los adolescentes también se ve esta sensación de omnipotencia, es decir, que no hay como percepción del riesgo. Sin embargo, en los adolescentes con enfermedad crónica se vio que se encontraban en mayor riesgo por su enfermedad. También la solución de problemas se ve interferido por la escasa autonomía y se ve el planteamiento del futuro teñido por la enfermedad crónica y los logros académicos como un factor protector. Bueno, para hacer la conclusión ahí un poquito más rápido, los adolescentes logran expresar la experiencia de su enfermedad como súper difícil y muy compleja, que interfiere efectivamente en su desarrollo normativo, en las distintas áreas del desarrollo social, también en el cumplimiento de las tareas evolutivas, como el desarrollo de la autonomía, ¿cierto?, la búsqueda de la identidad, las competencias emocionales y sociales, y algo muy importante también que apareció en el estudio fue los factores, cómo interfieren los factores contextuales en cómo el adolescente va a vivir su enfermedad crónica, es decir, el colegio, la familia también, los grupos de pares, todos los factores como contextuales, cómo influyen en su enfermedad crónica y cómo ellos lo experimentan. Limitaciones del estudio, bueno, que una escasa muestra, fueron 4 participantes. También un poco la escasa experiencia del investigador en cuanto al análisis de datos, ya que fue un poco más estructurado, y una dificultad en cuanto a recoger la información en el área cognitiva, ya que no sé, más bien no fue la capacidad del adolescente respecto a la habilidad cognitiva, sino el contenido del pensamiento. Futuras líneas de investigación, profundizar en las vivencias de los padres que tengan un hijo con enfermedad crónica, ahí sería como súper interesante. También profundizar en cuál es el rol del psicólogo en el tratamiento del adolescente con una enfermedad crónica. Y también sería súper interesante ver cómo estudian en el colegio, cómo abordan esta experiencia, conocer cómo sería su perspectiva respecto a tratar a adolescentes con enfermedades crónicas. Y muchas gracias por su atención. Aquí están las referencias. Súper. Muchas gracias, María Ignacia. Damos entonces paso a la ronda de preguntas. Así que los invitamos de nuevo a dejar sus preguntas, comentarios, cualquier cosa que quieran compartir con los expositores. Acá hay una que dice, muy interesante tu presentación, María Ignacia, me llamó mucho la atención el adolescente experto en su enfermedad como factor protector. Ahí tiene un rol fundamental educar en la enfermedad del consultante por parte del personal de salud. ¿Qué piensas sobre eso? Y felicitaciones por tu presentación. Súper, muchas gracias. Sí, el adolescente experto es como un factor protector súper importante porque permite al adolescente tener un mayor manejo de su enfermedad y que tanto comentarios de otras personas, porque claro, los adolescentes refieren mucho como comentarios de terceras personas respecto a cómo influye su experiencia, al tener ellos un buen manejo de su enfermedad y un buen manejo como
como teórico y permite que tengan como bien claro qué significa, ¿cierto? Y que tal vez las otras personas no están informadas respecto a lo que en verdad es tener como esta enfermedad. Entonces eso hace que cree como esta indiferencia respecto a los comentarios de terceras personas y ellos incorporen su propio significado, ¿cierto? Respecto a lo que es vivir con una enfermedad crónica y con esa en particular también. Entonces eso, por eso es como un factor protector súper importante. Súper. Muchas gracias, María Ignacia. En el chat hay una pregunta para Gustavo. ¿Cuál fue la categoría más relevante en los resultados? Ya. Bueno, respecto a lo que igual mencioné un poco en estas 8 categorías que emergieron, algunas no se lograron saturar, pero la primera que de alguna u otra forma generó mayor como convergencia de los códigos fue la de liderazgo. Y eso también se correlaciona con la literatura, que establece la importancia del liderazgo en los procesos organizacionales y cómo también es una variable que va a propiciar mejores escenarios o va a quizás perjudicar eh, muchas otras variables del espacio organizacional. Puntualmente, acá el liderazgo cobra mayor relevancia también porque estamos hablando de líderes que solicitan su renuncia voluntaria y que a su vez también fueron influenciados por líderes que tenían a su vez como jerárquicamente sobre ellos. Entonces aquí no es difícil encontrar que todos los entrevistados llegaron a la misma conclusión de que hay algunos jefes que eran muy buenos y otros que eran muy malos. Entonces, básicamente eso, no sé si respondo bien ahí a la pregunta. Súper. Ahí mientras nos corroboran si es que está así. Gracias, me quedó muy claro, dicen. Más dudas, más consultas, comentarios, aprovechando que nos quedan un par de minutitos. A mí me gustaría hacer una pregunta a Gustavo. Estaba pensando como si es que alguno de los factores que tú exponías tenía más relevancia que el resto al momento de tomar la decisión de efectivamente de retirarse del proceso del tema del arma. No sé si a lo mejor hay como uno que pese un poquito más que el otro, que sea un poco más protagonista a lo mejor. Es difícil quizás de alguna forma como cuantificar el peso de cada uno de los factores, porque si bien yo vi que el liderazgo se repitió en todos, por ejemplo, en algunos su relato se enfocaba más en el poco reconocimiento, en otros se enfocaban harto más en lo que era el desarrollo profesional, que había harta monotonía y harto estancamiento. Entonces, claro, yo diría que más que relevante o menos como preponderante quizás, sí se repitió con más frecuencia, sobre todo en la codificación, el tema del liderazgo. En segundo lugar, me atrevería a decir de que lo que también apareció con harta frecuencia es la oportunidad de desarrollo profesional y que un poco ligado a la teoría que planteaba, muchas veces no se da en concordancia con lo que las mismas personas querían o tenían como expectativas. Entonces, cuando se enfrentaban a las oportunidades que están dentro del ejército, después de estos varios años de formación, se daban cuenta de que cuando lo proyectaban a futuro realmente no iba a cumplir con sus expectativas y tomaban la decisión de renunciar porque les interesaba más estudiar en la universidad o les interesaba eh, poder optar a cursos que no estaban disponibles dentro de la institución. Pero esas serían las dos principales que yo diría que con más frecuencia fueron apareciendo. Súper, muchas gracias. Y una pregunta para María Ignacia es, ¿cómo fue también un poco la experiencia de entrevistar a estos adolescentes? Pensando que son adolescentes en un contexto muy diferente que viven, tienen una realidad muy distinta y ahí en el fondo, claro, pues salían hartas cosas de cómo la emoción influye mucho en su enfermedad, cómo fue también un poco ese proceso, esa experiencia, no sé si alguno a lo mejor mientras lo estaba entrevistando, no sé si empezó a sentir mal o igual me intriga. Sí, fue complejo, bueno, sobre todo va como que varía de la enfermedad, ¿cierto? Pero
sí, al principio fue complejo, yo creo que ahí tomó un rol súper importante la contención en la entrevista. Como la contención, la validación emocional, cuando la adolescente como que expresaba esto, que igual es una experiencia súper compleja. Entonces, sí, yo creo que ahí como rescatar o profundizar más que nada como en estas como habilidades de contención, como que sí, mi experiencia sí fue complejo, fue difícil y fue impactante un poco de repente como las cosas que podrían aparecer, pero siempre hay desde la contención, desde la validación y más que nada eso. Súper, muchas gracias. Acá tenemos dos preguntas más que son para Gustavo. Dice, Gustavo, ¿se pudo recoger alguna evidencia respecto de las motivaciones para permanecer en la escuela carrera? Creo que responde esa y después tomo la otra. Ya. Específicamente, no pregunté puntualmente eso, así que de manera rigurosa no busqué esa evidencia. Sin embargo, emergieron algunos códigos igual que no fueron relativos a cumplir con los objetivos. Dentro de ellos se menciona tradición familiar, dentro de ellos también se menciona un poco ya una función más económica dentro, no de la escuela militar, sino que en el ejercicio profesional. El por qué, por ejemplo, no se tomó la decisión antes, lo que más se repetía era la duda de cómo era el mundo afuera de la institución y si es que mi título profesional servía afuera. Entonces, eso fue algo que también fue apareciendo con mayor frecuencia. Y el peso de la cultura familiar, como había mencionado. La tradición familiar de muchos de estos uniformados, que incluso de los que yo entrevisté, que ya habían solicitado su renuncia, también fue un factor importante para tratar de no tomar la decisión de renunciar. Pero quiero insistir en que no fue tampoco recabado de manera sistemática ni rigurosa, sino que fueron categorías o sea, códigos que emergieron de manera espontánea. Súper. Ahí nos van dejando en la cajita de preguntas, respuestas, y es que van quedando claritos con las respuestas de Gustavo. Y la última pregunta que tenemos es, Gustavo, gracias por la presentación. Respecto del tema, hay bastante investigación. Siendo así, te pido resumir en una palabra. ¿Hay novedad o aporte de esta investigación? ¿Cuál sería? Sí, yo creo que un factor que no consideren la recursividad de la misma investigación que lo podría haber agregado es el tema generacional que abordo, que podría ser lo más innovador y tiene cierta naturaleza también emergente esta investigación, ya que cuando uno se trata de buscar específicamente en las Fuerzas Armadas estos antecedentes, de hecho yo los solicité por la ley de transparencia, cuesta encontrarlo. La novedad del aporte, yo creo que estaría en eso puntualmente. El público, o sea, los participantes, su característica generacional y cómo de alguna u otra forma esta generación se integra a las Fuerzas Armadas. Eso, no sé si respondo a la pregunta, igual si es que ahí podría confirmarme. Perfecto. Entonces, ahí si es que nos pueden confirmar por el chat o... Sí, dice, gracias. Perfecto. Entonces, si no hay más dudas, no hay más preguntas o comentarios, damos por finalizado entonces el panel. Agradecer nuevamente a los expositores, estuvieron muy interesantes sus presentaciones, así que muchas gracias. Y bueno, entonces nos vemos en el siguiente panel, el cual comienza, si mal no recuerdo, a las 11:25. Así que ahí nos estamos viendo nuevamente acuérdense en el link diferente que corresponde a esa instancia. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén bien.